Amables oyentes, reciban una cordial bienvenida a Nichols Voces Unidas. Soy Baclap Bolet Villacrés y junto a Rosa Pardo Carpio los acompañaremos en esta nueva edición, donde trataremos el rol de las juntas cantonales de protección de derechos y las medidas que se deben impartir a favor de las personas adultas mayores. Hoy nos informaremos de cómo deben las juntas cantonales emitir la protección en beneficio a este grupo prioritario, mediante el conocimiento que nos impartirá el invitado del día de hoy. Así es, Baclar. Es muy grato contar con la presencia de un profesional en este campo. En relación a lo que le estamos ya indicando, el invitado de hoy es el abogado Vicente Enrique Torres Vieira, pues que en su vasta experiencia se ha destacado como integrante de la Junta Cantonal y secretario técnico del Consejo de Protección de Derechos de Guayaquil. En efecto, Rosa, el máster nos dará detalles claves para las iniciativas que se deben fortalecer en base a la protección de este grupo prioritario, como son las personas adultas mayores. Por el momento nos vamos a una pausa, pero al regresar contaremos con nuestro invitado. No se vayan, ya volvemos. ¿Sabías que las instituciones públicas y privadas están obligadas por ley a implementar medidas de atención prioritarias y especializadas para las personas adultas mayores? Hemos regresado con Nichols Voces Unidas. Gracias a nuestra querida audiencia por seguir en nuestra sintonía. Es agradable contar con la presencia del máster este día, dado que posee una amplia experiencia en el tema que se va a abordar hoy. Para mí es un gusto poder estar acá en Nichols Voces Unidas, Rosa, Baclap. Es importante darle a conocer a la ciudadanía, sobre todo algunos temas importantes como el tema del día de hoy. Máster, nuevamente bienvenido. Sabemos que su trayectoria ha estado profundamente ligada a la defensa y promoción de los derechos de los adultos mayores. En este caso, deseamos conocer su perspectiva sobre por qué es importante crear mecanismos de protección para las personas adultas mayores. Bueno, es importante porque precisamente todos vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿no? Y bajo ese concepto, precisamente ir tejiendo los mecanismos de protección como sociedad, lo que va a hacer es que cuando nos toque ser adultos mayores a nosotros, evidentemente van a existir organismos, instituciones, leyes, procedimientos que van a velar por el cuidado de los derechos de las personas adultas mayores. Recordemos que las personas adultas mayores son estas personas que durante su juventud, durante su vida han entregado mucho para forjar este país. Y es precisamente bajo esa lógica, bajo esa línea, que cuando ya llegan a los años dorados, o como se lo conoce, cuando llegan a los 65 años, que es cuando entregan o de alguna manera se conoce a las personas adultas mayores, es importante ya protegerlos, cuidarlos y evidentemente a través, no de regalitos, dádivas, sino a través de derechos. Así es. Con base en lo que nos ha mencionado, quisiéramos ahora profundizar en otro aspecto considerable. Por favor, cuéntenos, ¿qué clases de vulneraciones de derechos sufren las personas adultas mayores? Hay muchas, desde el derecho a la integridad física, psicológica. Recordemos que el adulto mayor evidentemente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por eso precisamente está encuadrado dentro de los grupos de atención prioritaria por parte del Estado, precisamente porque sus fuerzas físicas por lo menos han flaqueado un poco o tal vez tienen algún grado de dependencia, y precisamente bajo esas premisas de estar un poco en indefensión es que el Estado debe de contribuir en la protección de los derechos a la integridad física o psicológica. Es decir, cuando alguien de alguna manera le quiere golpear, los insulta, los veja, psicológicamente los menosprecia, entonces frente a eso el Estado debe de tener una respuesta, y esas respuestas precisamente van en un marco de un mecanismo de protección, es decir, a través de las medidas judiciales, de las medidas administrativas, a través de estas medidas precisamente para que ese derecho vulnerado se restituya o en su defecto, si hay una amenaza de vulneración de derechos, se pare y que no se llegue a concretar aquello.
Eso es uno de los derechos que podemos mencionar, pero otro, por ejemplo, está el tema de la violencia patrimonial que muchos adultos mayores tienen, es decir, adultos mayores que han conseguido su casa, su terreno y que muchas veces los hijos los quieren justamente despojar de aquello, o en su defecto adultos mayores que están en un estado total de abandono. La ley incluso prevé que se les tiene que pasar, así como a los niños, a los adolescentes, la ley prevé que por parte de los hijos se le tiene que proporcionar una pensión a ese adulto mayor. Hay ciertas condiciones que hay que cumplirlas de acuerdo a la normativa, pero ahí están los mecanismos. Correcto, Máster. Es fundamental visibilizar todas estas realidades. A partir de ello y con base a su pericia, queremos preguntarle ¿qué entidades del Estado deben intervenir frente a las vulneraciones de derechos de este grupo poblacional? Bueno, hay parte administrativa y hay parte judicial. Dentro de la parte judicial, por ejemplo, el abandono de un adulto mayor le corresponde justamente al juez conocer la causa, porque podría incluso ser un tema de delito. Imaginemos en esta figura un adulto mayor que no puede valerse por sí mismo y que lo dejan encerrado en una casa y que probablemente nadie le da de comer, nadie lo vigila. Entonces, eso podría considerarse un delito, un abandono. También están la de los hijos que solamente lo van a ver de vez en cuando, no se preocupan por ellos. Entonces, eso también está dentro de la línea de lo judicial como tal. O adultos mayores que tienen hijos y que nadie vela por ellos y que básicamente todos los hijos tienen su casa, su carro, su terreno, pero nadie vela por el adulto mayor. Entonces, eso es el derecho de alimentos del adulto mayor. Eso está de la parte judicial, tanto de delito como para el tema de alimentos o visitas del adulto mayor. Dentro de la parte administrativa tenemos el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el ente rector de la Ley para las Personas Adultas Mayores. Están las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son mecanismos administrativos. De hecho, en otro episodio ya nosotros habíamos hablado en esta misma plataforma sobre el tema del rol de las juntas en la protección de derechos de niños y de mujeres. Y frente a eso también hay una participación directa del rol de las juntas en los adultos mayores. Entonces, estas medidas de protección pueden ser boleta de auxilio, orden de alejamiento del agresor, orden de salida del adulto mayor para ponerlo a buen recaudo en una casa de acogida, ordenarles a las entidades públicas que levanten información como el Ministerio de Salud, en fin. Entonces, ahí tenemos una amalgama o un tejido de instituciones que evidentemente tienen que actuar frente a las vulneraciones de derechos de los adultos mayores. La temática que estamos abordando hoy es sumamente relevante para conocimiento público. ¿Cuáles son estas funciones de las juntas cantonales en relación a la protección de personas adultas mayores? Pero antes, Máster, de conocer su respuesta, hacemos una breve pausa. No se desconecten, que al regresar continuaremos con más de esta entrevista. ¿Sabías que la sociedad puede interponer las acciones necesarias ante las autoridades y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que afectan a las personas adultas mayores? Bueno, el principal rol de las juntas cantonales de protección de derechos es, como su nombre lo dice, proteger los derechos de las personas adultas mayores ante una amenaza de vulneración de derechos o ante una vulneración de derechos. Es decir, no necesariamente se tuvo que haber configurado el golpe, no necesariamente se tuvo que haber configurado el maltrato psicológico. Entonces, ante esa amenaza, cualquier persona podría ir a poner una denuncia en la Junta de Protección de Derechos a fin de que esta junta emita boleta de auxilio, active el botón de pánico, ordene al agresor salir de la casa donde se encuentra cohabitando con el adulto mayor o sacarlo al adulto mayor de esa casa a fin de ponerlo a buen recaudo dentro de alguna otra institución. Entonces, el rol fundamental de las juntas es proteger los derechos de las personas adultas mayores. ¿A través de qué mecanismo? De la emisión de medidas de protección. ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia estas medidas de protección? Hasta que persista la amenaza de vulneración de derechos
o para restituir el derecho vulnerado. Es decir, a través del Ministerio de la Mujer, a través del MIES, a través de la Defensoría Pública, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de todos los mecanismos pertinentes a fin de que se pueda restituir ese derecho que se vulneró por parte del agresor. Entonces, las juntas cantonales de protección de derechos tienen un rol fundamental en el eje de protección de las personas adultas mayores. Perfecto, máster. Ahora, de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, las personas adultas mayores son parte de sectores de atención prioritaria. Por ello, creemos pertinente conocer qué atribuciones establece la ley a los municipios para que las juntas cantonales puedan dictar medidas de protección en su beneficio. Sí, no solamente a nivel municipal. Cuando leemos la Constitución, sobre todo vemos el grupo de atención prioritaria, se dice que todas las decisiones del sector público e incluso privado que tengan el eje de atención a estos grupos, mujeres embarazadas, mujeres víctimas de violencia, niños y adultos mayores, por supuesto, tienen que actuar de forma rápida, diligente, sin contemplaciones. Entonces, ¿los municipios qué roles juegan acá? Bueno, más allá del tema de las direcciones de bienestar social y todo aquello, el enfoque principal en el eje de protección es dotar a las juntas cantonales de protección de derechos de los recursos económicos pertinentes a fin de que tengan un óptimo funcionamiento y puedan promocionar los derechos a fin de que más personas conozcan que existen las juntas, que más personas sepan dónde acudir, que más personas que tienen temas de amenaza o vulneración de derechos de adultos mayores puedan acudir a estos organismos a fin de ¿qué? De precautelar sus derechos. Entonces, los municipios, más allá de entregar sillas de rueda, más allá de entregar funditas de víveres, más allá de eso, tienen un rol fundamental, que es la protección. Y esa protección se hace a través de este organismo que es obligación, de acuerdo al Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización, el famoso COTAD, que los municipios tienen que formar estas juntas cantonales de protección de derechos. Así es, máster. A lo largo de esta conversación hemos comprendido el rol que cumplen las juntas cantonales. Es por esta razón que resulta pertinente señalar los posibles escenarios de riesgos o vulneración que puedan presentarse. En este contexto, ¿qué medidas de protección inmediata pueden implementar las juntas cantonales frente a la transgresión de derechos? Claro, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay un vecino que siempre trata de envalentonarse con un adulto mayor que vive solo y que probablemente exista alguna vecina que de manera contemplativa ha podido observar esto de aquí, podría ir a la junta a solicitar una boleta de auxilio. ¿Para qué? Para que el agresor nunca más se le acerque, que el agresor nunca más lo insulte, que el agresor nunca más trate de agredirlo físico o psicológicamente, ponerle una restricción en el acercamiento, activar el botón de pánico o, en su defecto, sacar a ese adulto mayor de ese entorno en el cual vive, porque en el ejemplo que les pongo, a lo mejor el adulto mayor no tiene familiares, está solo, come una vez al día y a lo mejor lo más beneficioso para él es ponerlo en algún centro de atención o de acogida. Entonces, todos esos mecanismos, las juntas los puede activar de forma inmediata a fin de que todas las instituciones del sistema de protección del adulto mayor, donde el ente rector es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, puedan activarse de forma oportuna. Y de esa manera el adulto mayor tendrá una protección mucho más integral como tal, ¿no? Así es, máster. Sabemos que persisten dificultades a pesar de implementar todas estas medidas. En relación a aquello, ¿cuáles son los principales desafíos, retos que enfrentan las juntas cantonales para cooperar con la protección de las personas adultas mayores? Uno de los principales desafíos siempre va a ser el enfoque, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una sociedad asistencialista y no a una sociedad de protección de derechos. Es decir, una sociedad donde se ve al ser humano, al individuo en estado de vulnerabilidad como, oh, pobrecito, pero no lo vemos como un sujeto de derecho. Él tiene derecho a esto, esto, esto y aquello. Entonces, en primer lugar, uno de los principales desafíos que tienen las juntas, me atrevería a decir, el 99% de las juntas a nivel del país, es la falta de enfoque de derechos en la protección del adulto mayor. El segundo desafío, evidentemente, es si los alcaldes, que son los tomadores de decisiones, no tienen este enfoque de derechos, evidentemente va a carecer de presupuesto, de personal, de equipo, a fin de atender todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque las juntas cantonales de protección de derechos pasaron a ser organismos multifacéticos, por decirlo de alguna forma. Es decir, conocen casos de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia. Entonces, cada tratamiento de cada grupo vulnerable tiene su tratamiento especial, adecuado, eficaz y pertinente, que está en la ley. Pero ante la falta de visión de algunos tomadores de decisiones, evidentemente estos organismos terminan a un segundo plano llenándolos con cualquier profesional que medio diga, qué pobrecito, a mí sí se me parte el corazón y pare de contar. Entonces, es básicamente allá donde hay que ir, a un estado de protección de derechos, no un estado asistencialista. Y es allá donde los municipios evidentemente deben de apuntar. Entonces, tenemos la falta de enfoque, la falta de presupuesto, la falta de instalaciones y sobre todo la falta de promoción de los derechos. No muchas personas se entienden como sujetos de derecho, Rosa. Claro, en efecto. Estaba señalando estas perspectivas que se suelen tener o sea, dándole cualidades a ciertas personas. Entonces, en este caso, ¿cuáles son estos obstáculos a los que se enfrentan las juntas cantonales para tomar esas medidas de protección y garantizar los derechos de estas personas adultas? Claro, es que justamente, no les decía, el enfoque. Digamos que viene una persona adulta mayor o un vecino de la persona adulta mayor en el ejemplo que les puse. Entonces, lo primero que, con una falta de enfoque, lo primero que van a decir las personas que no tienen un enfoque de derecho, ¿y dónde están los hijos? ¿Y por qué no lo atienden los hijos? ¿Y por qué nosotros tenemos que activar? Pero llamen a los hijos. Enfoque de derecho es, yo tengo la competencia, yo estoy facultado como miembro de junta, como junta cantonal, entonces lo que voy a disponer es hacer un levantamiento de información por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a emitir la boleta de auxilio a fin de que el agresor no se acerque, a tomar el procedimiento a fin de ubicar a los hijos. Eso es tener enfoque de derechos. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Pero sí, tampoco podemos ser muy críticos con las juntas cuando no tienen el presupuesto y no tienen los medios adecuados y pertinentes a fin de hacer su trabajo óptimo, pues no. Entonces, llega un caso de niñez, hay que atenderlo, llega un caso de mujer, hay que atenderlo, llega un caso de adulto mayor, hay que atenderlo. Entonces, dentro de ese sinnúmero de casos, sí se va perdiendo un poco el enfoque y la especialidad que merece cada una de las materias. Pero como lo decía, hay que poner las barbas en remojo, es decir, para el año 2030 probablemente en el Ecuador exista 1.200.000 adultos mayores. Nosotros vamos a ir hacia... Bueno, si Dios, la vida, nos permite estar muchos años acá, vamos a ir al camino de adultos mayores. Hay que ir allanando, hay que ir buscando el camino precisamente para que cuando nos toque a nosotros seamos sujetos de derechos y no simplemente como, ay, pobrecito el viejito. Así es, Máster. Sabemos que la atención a las personas adultas mayores es una prioridad reconocida por las normativas del país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún persisten desafíos significativos en este ámbito. Por ello, le preguntamos, ¿qué servicios considera que el Estado debe implementar para atender a este grupo prioritario? Hay que mejorar la capacidad de respuesta por parte del Estado. Por ejemplo, no puede existir un tema de simple asistencialismo y ahí se van los recursos públicos. Es decir, fortalezcamos espacios de acogida para personas adultas mayores que se encuentran en situación de calle o de abandono, porque eso es una realidad inminente, pues. Hay personas adultas mayores que están en la calle,
Hay personas adultas mayores que no tienen hijos o los hijos simplemente le han dado de la espalda. Entonces, fortalezcamos las instituciones que existen dentro de este sistema. Más casas de acogida, más equipo multidisciplinario para ubicar a los hijos, más especialidad dentro de los hospitales para la atención de las personas adultas mayores, tal vez más centros gerontológicos, más centros geriátricos, un fortalecimiento de los centros que ya existen. A lo mejor hay que hacer un tema de un plan gerontológico en los barrios a fin de darle más actividades a las personas adultas mayores, promocionar sus derechos, es decir, fortalezcamos las capacidades del Estado frente a estas instituciones a fin de que las personas adultas mayores puedan ejercer sus derechos. Aquí, justamente en el Ecuador, hay que quitarse ese chip de que el Estado me ayude. No, el Estado está para garantizar el ejercicio de los derechos en tanto y en cuanto en el régimen de competencias así lo establezca. Los municipios tienen su parte, los ministerios tienen su parte, la sociedad civil tiene su parte y, por supuesto, la familia tiene su parte. Y en caso de que el adulto mayor provenga de una familia negligente, descuidada, ya pues también hay que ponerle la sanción correspondiente. Ya pues también hay que tener los mecanismos para que esos hijos que le dieron la espalda a esa persona adulta mayor en estado de abandono tengan las consecuencias legales a fin de tener ejemplos y que no se vuelva a repetir la historia. Es enriquecedor los conocimientos y aprendizajes máster que se ha compartido en esa entrevista. Ahora, desde su criterio, ¿qué acciones, por lo que ha mencionado, podrían implementarse en las entidades públicas para fomentar la denuncia de infracciones contra este sector prioritario de la población? La promoción de derechos. La promoción de derechos es clave. La promoción de derechos es ver al ser humano como un sujeto de derecho. Si ustedes le preguntan a un niño, ellos no se perciben como sujetos de derecho, se perciben como niños. Si ustedes le preguntan a una persona adulta mayor, ellos no se perciben como sujetos de derecho, se perciben como una persona adulta mayor. Es decir, yo soy sujeto de derecho, yo tengo derechos a la educación, a caminar libremente, que se me juzgue por un juez imparcial, a tener un trabajo, al derecho a la propiedad privada, todos los derechos que establece la Constitución, que muchas veces parecería que los derechos solamente son aplicables entre el rango de los 18 a 64 años, dejando de lado todos esos derechos mencionados en el ejercicio progresivo de los derechos de los niños o de las personas adultas mayores. Entonces, la promoción de derechos es clave para que se autoperciban. Reconociéndonos uno como sujeto de derecho, evidentemente uno hace las aclaraciones frente al Estado cuando este Estado quiere vulnerar el derecho. Entonces es allá donde justamente debe de ir por parte de las instituciones públicas, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Ministerio de Gobierno, en cada espacio donde existan grupos de personas adultas mayores, en los barrios, en las asociaciones, una promoción de derechos. Estos son tus derechos, estos son los mecanismos que puedes activar en el momento que se vulneren tus derechos y este es el Estado responsable. Allá es donde yo creo y pienso que en algún día podríamos llegar. Una respuesta muy enriquecedora. Ahora, para concluir con esta maravillosa entrevista, Máster, ¿qué criterios considera usted que se deben evaluar en los resultados de acuerdo a las medidas de protección? ¿Y cómo se puede implementar por las juntas cantonales a favor de los adultos mayores? Claro que sí, las juntas cantonales dentro de su rango de competencia existe el tema de la evaluación y seguimiento de las medidas. No es que simplemente firma un papel y ya vaya ahí usted adulto mayor y vea lo que hace. No, se tiene que evaluar de forma permanente si esa boleta de auxilio ha sido respetada, si ha sido enriquecedor de pronto haberlo sacado al adulto mayor de ahí, si ya de pronto se busca a través de los mecanismos pertinentes generar lazos familiares. Todo eso hay que evaluarlo permanentemente. Entonces,
Una de las grandes falencias que tienen las juntas cantonales es precisamente la evaluación de las medidas, a ver si se cumplieron, si no se cumplieron, si se cumplieron a medias, por qué no se cumplieron. Entonces, frente a eso, las juntas cantonales de protección de derechos deberán de establecer esos mecanismos de seguimiento y evaluación a fin de hacer un diagnóstico, si la ley está bien, si la ley está mal, si es necesaria una reforma. De esto poco o nada, porque justamente en el tema de los adultos mayores, la ley prevé que los municipios a través de las juntas cantonales emitirán las medidas de protección. En el reglamento de la ley establece de que cuáles son las medidas de protección, pero justamente más adelante hay una transitoria, undécima dentro del reglamento donde cada municipio tiene que establecer su procedimiento. Yo les apuesto que ni el 50% de los municipios han establecido ese procedimiento y es ahí donde tenemos vacíos legales en el seguimiento y evaluación de las medidas de protección. Y así es como culminamos con la programación de hoy día. Máster, nuevamente ha sido un placer contar con su presencia y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permitirme expresar en este espacio. Para mí es muy enriquecedor dirigirme a la ciudadanía que está ávida por conocer de estos temas y cuando sea, encantado de estar aquí con ustedes. Listo. Un placer brindarles este conocimiento a todos y todas. No olviden seguirnos en nuestra página web y redes sociales. Nos pueden encontrar como Fundación Nichols. Rosa. En efecto, Václav, muchas gracias por acompañarnos durante esta entrevista. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.